¿Qué puedo decir acerca de la palabra de Dios? La palabra de Dios, según mi Biblia, es martillo que parte en el fugor. Es decir, que no hay nada que se imponga o que tenga el poder de imponerse sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es digna y fiel. Dice que es digna de recibir por todo y no hay una manera de rechazar la palabra de Dios. La palabra de Dios, según David, es luz en mis pies y lumbrera en mis caminos. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Dice en mi Biblia que puede secarse la hierba y marchitarse la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. También dice en mi Biblia que el mundo pasará, pero su palabra nunca pasará. Así que dice mi Biblia que la palabra es firme ancla para mi alma. Dice mi Biblia que la palabra es como espada cortante de dos filos, que penetra hasta dividir el alma del espíritu. Y aún más, y más allá, y dentro de estar del mismo tuétano, es decir, hablando de las profundidades del ser humano. Ahora, la palabra de Dios es capaz de ir hasta los profundos de su conciencia y limpiar obras muertas para que sirvas al Dios vivo. La palabra de Dios es capaz entonces de darle dirección a nuestras vidas todos los días. La palabra de Dios es capaz de generar fe para poder crear mis milagros. La palabra de Dios va adelante y nosotros la seguimos. La palabra de Dios es dirección en medio de las tinieblas. La palabra de Dios es columna de nube de día y columna de fuego de noche. La palabra de Dios es que siempre será vigente en mis promesas y haciendo que Dios haga con sus manos lo que dijo en su boca. La palabra de Dios siempre será la herencia que yo podré dejar a mis hijos y en las próximas generaciones. Yo algún día faltaré, pero la palabra de Dios nunca faltará a mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y mis próximas generaciones. La palabra de Dios es herencia para mis hijos. La palabra de Dios hace los ajustes, cambios y transformaciones que requiera su corazón, que requiera su familia y que requiera nuestro país. Y todo eso si somos capaces de oír la palabra de Dios. ¿Alguien va a oír la palabra de Dios? ¿Alguien va a estar atento en lo que Dios está diciendo y también lo que va a decir, dándole importancia y dándole el lugar correcto en la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene que regresar a ser el libro más leído en su casa. La palabra de Dios debe ser los principios, meditaciones más pensados y más razonados de su mente. La palabra de Dios debe regresar a ser la columna vertebral de su carácter. Eso y mucho más puede ser la palabra de Dios. Por eso te pido, Señor Jesucristo, que nunca quite tu mirada sobre mí y nunca me dejes caminar por valles de fuego. Quiero que siempre estés conmigo, mi Señor Jesucristo, y te pido que siempre estés con mi familia, por mis amigos y por todas las personas que están alrededor mío. Y te pido lo que más te pido y nunca me falte tu amor, Señor. Gracias. En tu nombre y siempre lo dejaré todo en tu mano. Amén. ¿Qué puedo decir acerca de la palabra de Dios? La palabra de Dios, según mi Biblia, es martillo que parte en el fugor. Es decir, que no hay nada que se imponga o que tenga el poder de imponerse sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es digna y fiel. Dice que es digna de recibir por todo y no hay una manera de rechazar la palabra de Dios. La palabra de Dios, según David, es luz en mis pies
y lumbrera en mis caminos. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Dice en mi Biblia que puede secarse la hierba y marchitarse la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. También dice en mi Biblia que el mundo pasará, pero su palabra nunca pasará. Así que dice mi Biblia que la palabra es firme ancla para mi alma. Dice mi Biblia que la palabra es como espada cortante de dos filos, que penetra hasta dividir el alma del espíritu. Y aún más, y más allá, y dentro de estar del mismo tuétano, es decir, hablando de las profundidades del ser humano. Ahora, la palabra de Dios es capaz de ir hasta las profundas de su conciencia y limpiar obras muertas para que sirvas al Dios vivo. La palabra de Dios es capaz entonces de darle dirección a nuestras vidas todos los días. La palabra de Dios es capaz de generar fe para poder crear mis milagros. La palabra de Dios va adelante y nosotros la seguimos. La palabra de Dios es dirección en medio de las tinieblas. La palabra de Dios es columna de nube de día y columna de fuego de noche. La palabra de Dios es que siempre será vigente en mis promesas y haciendo que Dios haga con sus manos lo que dijo en su boca. La palabra de Dios siempre será la herencia que yo podré dejar a mis hijos y en las próximas generaciones. Yo algún día faltaré, pero la palabra de Dios nunca faltará a mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y mis próximas generaciones. La palabra de Dios es herencia para mis hijos. La palabra de Dios hace los ajustes, cambios y transformaciones que requiera su corazón, que requiera su familia y que requiera nuestro país. Y todo eso si somos capaces de oír la palabra de Dios. ¿Alguien va a oír la palabra de Dios? ¿Alguien va a estar atento en lo que Dios está diciendo y también lo que va a decir, dándole importancia y dándole el lugar correcto en la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene que regresar a ser el libro más leído en su casa. La palabra de Dios debe ser los principios, meditaciones más pensados y más razonados de su mente. La palabra de Dios debe regresar a ser la columna vertebral de su carácter. Eso y mucho más puede ser la palabra de Dios. Por eso te pido, Señor Jesucristo, que nunca quite tu mirada sobre mí y nunca me dejes caminar por valles de fuego. Quiero que siempre estés conmigo, mi Señor Jesucristo, y te pido que siempre estés con mi familia, por mis amigos y por todas las personas que están alrededor mío. Y te pido lo que más te pido y nunca me falte tu amor, Señor. Gracias. En tu nombre y siempre lo dejaré todo en